Hola, ¿qué tal? Soy Laura Casadesús, soy educadora social y estudiante de psicología en la UOC. En este vídeo os traigo la terapia breve estratégica porque es algo que estoy leyendo bastante últimamente y me está interesando muchísimo, entonces quiero compartirlo con vosotros. La terapia breve estratégica es un modelo de intervención psicológica creado por Giorgio Nardone alrededor de los años 70. Lo que intenta es resolver problemas que son aparentemente muy complicados con soluciones que son aparentemente muy simples. Básicamente, para que os hagáis una idea, sobre todo esta terapia se centra en el momento presente, es decir, solo va al pasado para conocer qué soluciones ha intentado el paciente que no le hayan funcionado para desde esta otra bastante de la psicoterapia darle otra solución que no haya intentado nunca. Entonces podemos decir que se trata de saber cómo funciona el problema en el paciente y no por qué hay ese problema, y por eso no va al pasado como otras terapias como puede ser la psicoanalítica. También una gran diferenciación entre otras ramas de la psicología, otras terapias, es que esta dura pocas sesiones, o sea, se prevé resolver el problema del paciente en unas 20 sesiones. En principio, en las 4 primeras ya se debe notar como una cierta mejoría, si no representa como que no te está funcionando este tipo de terapia, pero en 4 sesiones, como mucho 7, ya se tiene que notar esa mejoría para en máximo 20 poderlo resolver. Este tipo de terapia se centra en multitud de trastornos, como puede ser trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, fobia, trastornos depresivos, obsesiones. Entrando un poco más en esto de la terapia breve estratégica, básicamente el psicólogo lo que tiene que descubrir, aparte de cómo funciona el problema, es cómo el sujeto se relaciona pues, con tres cosas: con él mismo, con los demás y con el mundo. Y a partir de aquí ver cómo el problema funciona en el paciente este y en su sistema de relaciones. Entender un poco qué le ha llevado hasta ahí, qué soluciones ha intentado y buscar luego las estrategias, que ahora hablaremos de esto. Vuelvo a recalcar la importancia sobre todo de saber qué soluciones ha intentado el paciente para no proponerle lo mismo, ¿no? Porque si al final un paciente, pues no sé, que le da miedo salir de casa, ha intentado salir de casa acompañado y no le ha funcionado y eso le sigue manteniendo el problema, pues si viene a nuestra terapia no le vamos a proponer lo mismo, porque el paciente va a pensar pues que eso ya lo he hecho y se va a desmotivar muchísimo con la terapia. Entonces es importante conocer las soluciones ensayadas, que se dice, para proponerle algo completamente diferente y que esto le pueda solucionar el problema que tiene a corto plazo. La gracia de la terapia breve estratégica también es que la mayoría de las veces las soluciones que ha intentado el paciente son las que luego mantienen el problema, ¿no? Al final te piensas que estás haciendo por salir de este círculo vicioso y lo único que haces es que se mantenga e incluso a veces empeorarlo. Detallamos un poco cómo es el proceso de la terapia breve estratégica. Lo primero de todo, como en cualquier terapia, lo primero sería pues el primer contacto con el paciente. En este caso aquí es súper importante observar y ver qué estilo comunicativo utiliza el paciente para adaptar nuestro lenguaje al suyo, ¿no? Y que esto nos ayude pues, a tener más confianza y que nos ayude durante toda la terapia. Siguiente paso, definir el problema concretamente, ¿vale? Cuando el paciente ya ha definido, ha explicado qué es lo que le lleva a ir a esta psicoterapia, el psicólogo tiene que encontrar respuesta a diferentes preguntas que ahora os leo. Primero de todo, ¿qué pautas de comportamiento habitual del paciente se observan? ¿Qué identifica el paciente como problema suyo? ¿De qué modo se manifiesta el problema? ¿Con quién aparece el problema o se enmascara o bien no aparece? ¿Cuándo se manifiesta normalmente? ¿Dónde y en qué situaciones? ¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta? ¿En qué contexto o contextos aparece? ¿Qué se ha hecho y qué se ha hecho correctamente para resolver el problema y si lo han hecho solos o acompañados? ¿Qué tipo de equilibrio domina el paciente? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿A quién o a qué beneficia? Y por último, ¿quién podría resultar dañado por la solución de este problema? Una vez el psicólogo ya tiene claras todas estas preguntas, ya las ha reflexionado, las ha resuelto interiormente, hay que llegar a unos acuerdos sobre los objetivos de terapia. Hay que acordarlos con el paciente y programar en las diferentes sesiones. El psicólogo tiene que construir una escala que sea gradual y progresiva para poner pequeños objetivos y que den la sensación al paciente de que el tratamiento no va demasiado rápido y no le cause como demasiada ansiedad como para dejarlo. Una vez conocemos ya todo esto y tenemos súper claro las soluciones que ha intentado el paciente,
es la hora de poner las estrategias. Es súper importante adaptar a cada paciente las estrategias que creemos que les pueden funcionar, porque no todo le puede funcionar a todo el mundo. Entonces, súper importante estudiar el caso concreto y darles las estrategias según veamos. Primero de todo, pues como hemos dicho, la terapia, adaptarse al paciente, ¿vale? Entonces, ver cómo es, qué tipo de personalidad tiene y a partir de ahí poder darle esas estrategias. Hablar el mismo lenguaje, recordemos, del principio. Seguimos con la reestructuración, que también es muy importante. En este caso sería como codificar de nuevo la percepción de la realidad por parte de una persona, pero sin cambiar el significado, solo cambia la estructura. Y aquí hay una frase que me gusta muchísimo de un libro que me he leído del tema, que ahora os enseñaré, y la frase dice: si se cambia el punto de observación, cambia también la misma realidad. Y esto es totalmente lo que pasa con la terapia breve estratégica. Después también tenemos que evitar las formas lingüísticas negativas, ¿vale? Que eso ya lo sabemos. Y muy importante, en la terapia breve estratégica se usa la comunicación paradójica. Muchas veces se dan soluciones que son ilógicas, que ahora veremos, y esto es como que al principio a los pacientes les resulta como muy raro, pero luego tiene bastante éxito. Entramos un poco en las prescripciones de comportamiento que irían pues asociadas a las estrategias que damos a cada paciente. Habría las prescripciones directas, que simplemente es acciones que tú le prescribes al paciente, que son muy claras y que tienden pues a eliminar pues el problema que tienen. Después están las prescripciones indirectas, que son prescripciones de comportamiento que enmascaran el objetivo real, ¿vale? Entonces se prescribe algo con el fin de producir otra cosa distinta a lo que se está diciendo. Esto, el caso que explica en el libro que me he leído, que ahora os explicaré, pero lo resuelve bastante y es como, por ejemplo, una persona que le da miedo ir sola, ¿no? Le dices que tiene que anotar cada vez que tenga que salir sola, pues los síntomas que le produce, las emociones, cómo se siente, y luego representa que te viene a la sesión y te dice que no la ha podido hacer porque eso le ha causado como mucha ansiedad, y entonces como ha estado pensando en tener que registrar todo eso y es lo que le ha angustiado, al final su miedo, ¿no?, se ha movido. Al final el síntoma ha resuelto un poco el síntoma, ¿no? Es lo que explica en el libro y me parece un ejemplo bastante visual. Por último están las prescripciones paradójicas. Aquí se coloca a la persona, ¿no?, con la idea de que haga lo que está evitando de hacer, ¿no? Y esto mi psicólogo siempre me ha dicho: lo que evitas, ahí es, ¿no? Entonces esta sería como decirle que haga algo que ha estado evitando siempre. Por último, en la última sesión se hace como una conclusión del tratamiento. Aquí en este caso hay que felicitar mucho al paciente, bueno, también en cada sesión, ¿vale? Para ver, felicitarle por la autonomía que ha tenido, por las capacidades que realmente lo han llevado a conseguir salir del problema, ¿vale? Se repasa pues todo lo que se ha ido consiguiendo. Todo esto me he basado para explicarlo en el libro que os he dicho que ahora os comentaría, que me he leído, que es este de aquí. Es El arte del cambio, de Giorgio Nardone y Paul Wadlawick. Giorgio Nardone es el creador que os he comentado. Es un libro bastante finito, ¿vale?, de la editorial Herder. Y bueno, como veis, lo tengo bastante marcado porque me gusta mucho marcar los libros. Y está muy bien como para tener una base, ¿no?, de qué se hace en cada sesión, cómo se estructura. Te da también casos que han resuelto y te explica cómo lo han hecho, muy por encima, porque al final es un libro como muy introductorio, pero está muy bien para introducir realmente qué es la terapia breve estratégica y en qué casos se usa. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho personalmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os he querido hablar de esto porque al final, como os he dicho, yo estoy pasando por este tipo de psicoterapia y la verdad que me está ayudando mucho más que cualquier otra que he hecho, y he hecho 5 ya o así. Entonces esta me está ayudando muchísimo, entonces quería compartir un poco en base también a todo lo que me he informado y me he leído, porque creo que de cara a futuro me encantaría poder utilizarlo yo también. Lo veo muy potente, de muy pocas sesiones poder resolver la preocupación del paciente y no pues estar viendo de dónde proviene, ¿no? Al final lo que dicen es: lo resuelves en pocas sesiones lo que le está haciendo sufrir, y luego si ya quieres pues saber de echar para atrás, ver de dónde proviene, por qué se ha desarrollado, pues ya estás a tiempo, ¿no? Pero al final te quitas como el malestar que te está haciendo ahora pues estar fatal, ¿no? No sé, yo creo que yo en 4 sesiones sí que he notado mejoría, entonces yo por eso hablo de ello, porque en base a mi experiencia creo que sí que funciona. Habría que ver pues en otros casos concretos, que eso más adelante pues ya os iré diciendo, pero en general me parece una psicoterapia muy potente.
Así que nada, espero que os haya servido el vídeo para saber un poco de qué va. Y nada, si os ha gustado, dadle like y suscribiros para poder hacer más vídeos.